San Pablo a Timoteo, capítulo, primera Timoteo capítulo 1, de los versículos, vamos a estudiar ahora los versículos 13 al 11. Y en reverencia de nuestro Dios, vamos a, una vez más, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer la bendita palabra en una forma alternada. Inicio yo y después me siguen el 4 y así el 11 lo leemos juntos. Amén. La palabra de nuestro Dios dice así, de esta manera, hermanos: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino que para los transgresores y desobedientes, y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Todos, según el glorioso evangelio del Dios bendito, a que a mí me ha sido encomendado. Amén. Nuestro tema de hoy en este día es creer en nuestra sana doctrina o la importancia de nuestra sana doctrina. Entonces, en aquel tiempo cuando, voy a recalcar un poquito del domingo del mes, semana pasada, perdón. Nuestro hermano habló, ¿de qué habló el hermano? A ver si los que vinimos el domingo, ¿de qué habló el hermano pastor Misael? Habló de la gracia, misericordia. Sí. Pablo le encomendó a Timoteo que andaba en gracia y misericordia y en paz de nuestro Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Seguimos con ese pensamiento, con ese tema, y ahora nos está hablando el Señor y nos dice en esta mañana así: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Por eso estaba yo diciendo que es un poquito complicado de entender la palabra de Dios. ¿Por qué nos está diciendo así a nosotros en esta mañana? Si Él no conoce nuestro corazón, si Él conoce nuestra mente. Pero en el tiempo vamos a iniciar, yo quiero hacer estas ilustraciones para que vayamos a entender mejor la palabra de Dios juntos, hermanos, en el amor del Señor. Hablando un poquito en el Antiguo Testamento, en tiempo de Abraham, en aquel tiempo había unos que no querían nada con Dios. ¿Quiénes eran?
los que vivían en Sodoma y Gomorra, es la misma gente. En tiempo de Moisés también había otras personas que no querían nada con Dios. ¿Y quiénes eran? Los egipcios, que no querían nada con Dios. Ahora, el tiempo de Jesucristo también habían, y eso lo vamos a estudiar ahorita, quiénes eran. Ahora en el tiempo de Pablo también seguían. Ahora en nuestro tiempo también hay. Por eso el Señor nos está diciendo advertencia contra la falsa doctrina. Sí. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con estas palabras? Y Pablo dice, pues yo te dije que te quedaras en Éfeso y Macedonia. Pero cuídate con los que están allí. ¿Por qué? Porque la doctrina que traen es diferente a lo que estaba enseñando Jesús o lo que nos estaba diciendo Pablo. Ahora, la importancia de la sana doctrina de hoy en día o de nosotros como iglesia en Calvary es esto. Quiero que vayamos juntamente en Mateo capítulo 4, versículo 17. Por eso estaba yo diciendo que hoy en esta mañana vamos a hacer un poquito diferente a nuestro mensaje, para que todos vayamos entendiendo, y si hay duda, entre todos sacamos la duda, y porque juntos estamos caminando con Cristo ya tomamos la decisión de caminar con Cristo, y juntos vamos a seguir caminando con Cristo hasta llegar al final. En nuestra caminata vamos a encontrar muchas cosas, pero aquí nos está enseñando, y de aquí nos vamos a descifrándose las palabras. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 4, versículo 17? Un hermano valiente en esta mañana, si ya lo tiene, la porción de la palabra. Amén. ¿Sí? Cuando empezó a Jesucristo a iniciar su ministerio, su comisión, ¿qué dijo? Arrepentíos porque el reino del Señor está cerca. Esto pasó, ¿cuántos años ya tiene, hablando de este tiempo que estamos? Más de 2000 años. ¿Y por qué no llega el Señor? ¿Se ha puesto a pensar por qué no ha llegado el Señor? Podemos participar, hermanos, de ese, como vamos a hacer como un estudio para entender mejor la palabra del Señor. ¿Sí, hermana? Amén. Todavía hoy en día todavía hay otra alma o más almas que todavía quiere el Señor que se arrepiente. Por ejemplo, no es muy recomendable hablar de nuestra familia cuando estamos predicando, pero sí voy a usar parte de mi familia de ejemplos. En mi familia tengo 4 hijos y 5 nietos. De los 5 nietos que tengo 2 nietos que son ovejitas negras ahí. Apenas tienen unos 10, 12 años, 8, 10 años. Y ya se están poniendo rebelde en las cosas de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué debo yo hacer como abuelo? Hablarles a Él, orar por Él. Entonces, es la misma manera, por eso Dios no ha llegado. Por eso dice Pablo, le dijo a Timoteo, mira, ¿sabes qué? Si vas allá y si vas a estar con ellos, tratar de que no te hagan, o sea, viceversa de las cosas de Dios. Sí.
Y vayamos entendiendo, y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así que te encargo ahora. ¿Qué hacían ellos, los que estaban allí? Hablaban a lo contrario, que no creas en Dios, que sigues creyendo en los ídolos, que sigues haciendo las tradiciones. Eran religiosos, no eran cristianos, porque también estaban en la casa de Dios, así como nosotros. También le daban importancia, entre comillas, en las cosas de Dios, pero no, porque su enseñanza era otra. Por eso dice el Señor, en tiempo de Jesucristo, estos en tiempo de Jesucristo también estaban. Por eso dice Pablo, le dijo a Timoteo, que no pones atención. Sí, porque para ellos la palabra del Señor, ellos lo toman como un cuento. Sí, ni lo toman como una historia. Porque una historia es algo que se queda allí estampado y que pasó. Bueno, así lo entiendo yo. Si me pueden echar, ayudar, apoyarme a los hermanos que son profesores. Yo, de mi punto de vista, es así. Pero las fábulas es como una leyenda, es como que algo compones o tú mismo lo escribes, pero no pasó, no existió. Y los que estaban allí en aquel tiempo le estaban diciendo a Pablo, le dijo a Timoteo que no hagas casos a esas personas. Ahora seguimos acá y dice que tenemos que edificarnos, edificación de Dios que es por fe. Eso nos encarga Pablo a Timoteo en aquel entonces. Ahora lo ponemos en nuestra vida el día de hoy. ¿Qué nos dice Dios? Dice la palabra del Señor que si tú le dices a este monte que se pase a otro lado, se va a hacer. Siempre habló Jesucristo siempre habló con parábolas. ¿Qué da a entender con eso? O sea que si tenemos fe en tus problemas, y parte de ustedes saben mi situación de problema, mi problema, ¿y qué creen que está pasando? El Señor lo está arreglando poco a poco. La situación, la necesidad. Por eso dice la palabra del Señor, y nos está diciendo esta mañana, que tenemos que edificarnos la fe. ¿Y cómo es esto? Tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que ir en la casa de Dios, tenemos que orar unos por los otros, tenemos que seguir juntos, caminando con Cristo. Y si no tienes a un hermano a tu lado cuando sucede estas cosas en tu vida espiritual, arrodíllate y habla con el Señor, y el Señor siempre está allí escuchándonos. Por eso Pablo le encomienda a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Acuérdate de lo que Dios nos ha enseñado. Acuérdate que Jesucristo vino a morir por nosotros. Entonces en la importancia de nuestra sana doctrina es que Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Número 1. Ahora, seguimos leyendo la palabra del Señor. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo piensan ustedes que es esto, hermanos?
Dice la palabra del Señor, y aquí sí quiero que vayamos juntos, en el Evangelio de San Mateo. Si traen separador, meten un separador de la palabra que tienen en la mano y vayamos, que no encierren allí totalmente la palabra del Señor en Timoteo, porque ahí es nuestra base fundamental en nuestra sana doctrina y la importancia de nuestra sana doctrina de esta mañana. Y vayamos en San Mateo, San Mateo capítulo 22. Capítulo 22, versículo 34. Y yo quiero que ponemos de pie, vamos a leerlo, porque también vamos a tratar de que no impide nuestro enemigo para aprender la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor así en San Mateo capítulo 22, 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende de la ley y de los profetas. Amén. Entonces Pablo le dice a Timoteo: vas a hacer el mandamiento de amar a tu prójimo. Ahora, ¿por qué le dijo así? Porque estaban juntos con los, aquí ya nos abra más la palabra del Señor y nos está diciendo que siempre a tu lado, cuando tú caminas con el Señor, siempre a tu lado vas a tener fariseos. En aquel tiempo los fariseos impiden a Jesucristo para su enseñanza. Dice que lo que dijo Jesucristo no está bien, que lo que hace Jesucristo no está bien. Acuérdense cómo lo criticaron, acuérdense cómo le dijeron, hasta llegar el grado de decirle que él es brujo, porque sanaba. ¿Sí o no? Porque ellos pensaron, dice la palabra del Señor, entonces los fariseos, habiendo hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, o sea, la intención de ellos es malo, es nomás para probar, para tentar. Y hoy en día, hermanos, vuelvo a decir que también tenemos fariseos junto a nosotros. No me estoy refiriendo que a los que estamos acá, no. Me estoy refiriendo que cuando andamos allá afuera, siempre topamos con personas que hablan a lo contrario de lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Verdad? ¿Sí o no? Luego te dice, bueno, nosotros los hombres, luego nos dice, ¿para qué vas al templo? Si de nada sirve. Mejor vente, vamos a echar unas. Sí, mejor ven conmigo. O te invito. Pero el Señor Jesús nos dice, amarás al Señor tu Dios. Entonces, una de las cosas de amar a Dios es asistir en su casa de oración. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes qué? Que no te revuelven tu mente, que no te meten esas cosas en tu mente, sino que edifícate en las cosas del Señor, sino que amas, practica el amor.
Regresamos, Timoteo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí? El fariseo dice que no es bueno amar. El fariseo dice que lo que estás haciendo no te vas a edificar. El fariseo dice, no, ¿para qué vas en la casa de Dios si nunca cambias? No. Pero ¿qué nos dice el Señor? Lo que tú haces de corazón, de fe no fingida, eso agrada al Señor. ¿Estamos o no estamos, hermanos? Es la palabra del Señor y tratamos de, por eso les dije, si hay dudas, si hay un comentario, vayámoslos sacando la conclusión, sacando la respuesta para la edificación de nuestras vidas espiritual. Y sigue diciendo Pablo, le dice al Timoteo, pero Dios nos está diciendo esta mañana, esta palabra es para nosotros también. Y dice el 6, de las cuales cosas, desviéndose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, si yo les digo, yo me acerco en cualquiera de ustedes y les voy a decir, bueno, digamos que yo no soy cristiano, y me acerco y les voy a decir a uno de ustedes, ¿sabes qué? Estos hablan, Selmo, de ti. ¿Qué van a pensar de mí ustedes? ¿Verdad? Me voy a acercar y le voy a decir al hermano, bueno, vamos a usar ejemplos, vamos a tratar de, me acerco a la hermana Elsa y le voy a decir, ¿sabes qué, hermana Elsa, hermano Misa, esto dijo de usted? Pero hablando que no seamos cristianos, o sea, vamos a regresar un poquito nuestra mente al mundo, que no conocemos las cosas de Dios. ¿Cómo va a reaccionar la hermana Elsa? Eso es lo que practicaban los fariseos. Eso es lo que estaban diciendo los fariseos, los saduceos. Siempre, siempre, siempre van a estar allí, interviniéndose, o como podemos decir, la palabra como que para no usar otras palabras, impedirte, o no sé, para que no pases más allá. O sea, en caminar con Cristo, estorbando. Sí. Ya en tiempos desde antes, 400, 600, más de 1000 años, ya estaban. Pero el Señor nos está hablando día con día, que no le hacemos casos a ellos. Porque mire, nuestra importancia y nuestra sana doctrina nos está diciendo esto. El segundo mandamiento, también ya vimos algo de lo que Dios nos dijo, Jesucristo. Y el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que los fariseos, los saduceos, las escribas no sabían esto? ¿O sí lo sabían? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Sí lo sabían, pero no lo querían practicar. Mire, vamos a usar otra cita bíblica. En Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10,
Lucas capítulo 10, 25 en adelante. Y volvamos a fíjese cómo es el trabajo de los fariseos. Lucas capítulo 10, 25 dice así, hermanos: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, diciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo que está escrito en la ley, como lees. Aquel respondió, dijo, ya vimos esta porción de la palabra, entonces es 10:33, perdón hermano, 10:33. Pero empieza desde el 30 y dice, 30 al 33 voy a leer, dice, respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndolo pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordias y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día a partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que le gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y hace Jesús la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Por eso dice, le encomienda Pablo a Timoteo. Vayamos a Timoteo. Le dijo que tenemos que amarnos de fe no fingida. De fe no fingida. Amarnos. Pero los fariseos, los maestros de la ley, intérpretes de la ley, dicen que no, dicen a lo contrario, que no podemos hacer eso, o que no deberíamos hacer eso, que no era nuestra responsabilidad de hacer eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de los que traen falsas doctrinas, porque nuestra doctrina, la doctrina nuestra, es que tenemos que amar unos a los otros. Sí. Ahora, dice la palabra del Señor, de las cuales cosas desviéndose algunos se apartaron a vana palabrería. En aquel tiempo, unos se apartaron, pero otros quedaron queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni de lo que afirman. ¿Quiénes eran? Los mismos, los fariseos, intérpretes de la ley, que estudiaban, sí sabían las cosas perfectamente, pero como que no querían hacerlas, como que no es que algo le impide, sino que de plano no querían hacerlas, porque piensan otra cosa, otra manera. Por eso Dios, fíjese, por eso Dios les dijo a ellos, y creo que lo que le dijo el Señor a ellos está en San Mateo capítulo 23,
San Mateo capítulo 23, capítulo 14. San Mateo capítulo 23, 14. Por eso estaba diciendo que esta mañana la palabra del Señor es muy complicada, pero vayamos descifrándolos y vamos a entenderlo pidiendo la dirección del Señor. ¿Quién nos puede leer la palabra? San Mateo 23, 14 y 15. Y otro hermano que lea San Mateo 23, 23 y 23. Más el hijo del infierno que vosotros, ¿verdad? Amén. Estas palabras ya son muy duras, muy directas, sí, pero estas palabras son para ¿quiénes? ¿Para nosotros los cristianos? No. Acuérdense que nosotros ya dijo el Señor, ya nos dijo, arrepentíos, porque el reino del Señor está acercado. Nosotros ya nos arrepentimos. Pero en el caminar con Cristo, Pablo le encomienda a Timoteo, cuidado que no caigas en las cosas de ellos. Sí, y en esta mañana también nos está diciendo a nosotros, tenemos que tener ese cuidado. Porque dice aquí la palabra del Señor. ¿Ya encontraron otro que lea el 23? 23. Amén. Se me fue otra cita donde dice, eres como un sepulcro, que por fuera tienes, así como en la casa de Dios, tienes mosaico, tienes lujo, pero lo que tienes adentro, ¿cómo es? O sea, el Señor nos está diciendo de que cuidado, hay que tener cuidado con esas cosas. El Señor en esta mañana nos está diciendo, hay que tener cuidado con esas cosas. Gracias, hermano. Gracias. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener los que van a estar en contra de nosotros, hermanos. Siempre. Pero Dios nos está diciendo que tenemos que seguir adelante. No nos va a importar. Nuestra importancia de nuestra sana doctrina es creer en el Señor Jesucristo, que vino a morir por ti. El número 1. El segundo es amar a tu prójimo. Número 2. Y vamos a ver el número 3. Y también estamos viendo las cosas o quiénes son los que te impiden a seguir las cosas de Dios. Estamos viendo en aquel tiempo eran los fariseos. Y hoy en día puede ser uno de tus amigos, puede ser uno de tus familiares. Cuando yo convertí, tomé la decisión de caminar con Cristo, ¿sabes qué me dijeron? Hiciste mal, porque ni vas a poder. Y llegó un tiempo de cuando momentos empezamos al servicio y llega uno que dice, no, ¿sabes qué? No, empieza a gritar, empieza a decir cosas de la forma que impide que no te dé esa concentración que necesitas.
Y gracias a Dios que tenemos esa libertad, hermanos. No nos cuesta nada de venir en la casa de Dios, solamente ponerle nuestro tiempo y acudir en la casa de Dios. El propósito de estos estudios, de esta enseñanza, es ir fortaleciendo el crecimiento de nuestra sana doctrina, como iglesias, ya hablando en general. Por eso Dios nos está diciendo esta mañana que tenemos que tener cuidado de eso. ¿Sí? Ellos dicen que no podemos ayudarnos de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a las posibilidades que nosotros tenemos. Y ellos cuando lo hacían de una manera desagradable delante de Dios. Acuérdense que cuando iban a ofrendar, ¿cómo hacían? Agarraban, según ellos, agarraban, y según la gente que estaba viendo a ellos, agarraban un puño de monedas y lo ponían hasta acá. Es como, yo voy a ofrendar, llego acá y lo voy a poner hasta acá, y va a caer y va a sonar. Y ustedes y los que estaban presentes, ¿qué van a pensar? No, ese varón ofrendó, sí, mucho, dio mucho. Pero el Señor dice, no, lo que estás haciendo estás mal. ¿Por qué? Porque tú me estás dando lo que te sobra. Y está otro ejemplo, y llega la viuda, y llega y va y deposita 2 denarios. Humildad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ya tienes gracia, ya tienes paz, ya tienes misericordia, pero también hay que tener cuidado. Y hoy en esta mañana Jesucristo nos está diciendo, hay que tener cuidado de todas esas cosas. Si tú lo sientes hacerlo para tu edificación de tu vida espiritual, hazlo, hermano. Sí. Por eso dice Dios, lo está diciendo en los mandamientos, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Dice el pastor Misael, pues él no puede estudiar nuestra mente, pero Dios sí. Y siempre les he dicho también, la respuesta déselo al Señor, no a nosotros, porque nosotros somos pecadores. Dice Pablo lo mismo que los demás. Pero vayamos caminando, como ya tomamos la decisión de caminar junto con Cristo, hermanos, pues tenemos que echarnos la mano mutuamente y caminar y seguir hasta llegar al final. Amén. Y seguimos, hermanos, seguimos, porque todavía hay versículos que entender o de estudiar, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni de lo que habla ni de lo que afirma. Pero sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente. ¿Sí? Ellos ponían sus reglamentos, unos reglamentos con tal de tentar a Jesús. Vamos a usar este ejemplo de la mujer adúltera. Sí. Encontraron esta mujer en acto de adulterio. ¿Y qué hicieron los fariseos hipócritas? Lo agarraron y lo llevaron a Jesús y le dijeron, mire, ¿sabes qué, maestro? La ley de Moisés dice que tiene que ser muerta a través de las piedras. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Jesús? Avienta la piedra, a ver si tú sientes que eres sin pecado, sin culpa. A ver, agarra la piedra y aviéntasela. Sí. Y Jesús le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Ni yo no te condeno, pero ve, ya no peques más. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes? Porque ellos
piensan la ley que había, lo querían ejecutar a su manera, de manera que van a perjudicar a los demás. Pero Dios dice que no. No, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y seguir caminando con Cristo. Si te caíste, hermanos, levántate. Por la gracia de Dios, tenemos que seguir adelante. Perdón. Tenemos que seguir adelante porque vienen más cosas. Al grado de que colgamos, así como dicen vulgarmente, colgar los guantes. Pero ¿qué nos dice el Señor? Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Porque si quedamos allí tirados, si quedamos allí estancados, de nada nos ha servido lo que hemos practicado. Por eso nos está diciendo, dice, la ley es buena, pero practícalo como tal, está escrito. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Mira, ¿sabes qué? Es que la ley es buena. ¿Sí? La ley es buena, pero sabemos que la ley es buena si no la usas legítimamente. Si no la usas, ¿cómo? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ayúdame, maestro Juan. Me estaba usted viéndome ahí que como me enredo con las palabras. Sí, la ley es buena, pero tenemos que usarla legítimamente, o sea, sabiamente. Sí. Es decir, voy a usar este ejemplo. ¿El infierno para quién es? Voy a salir un poquito de este tema, pero la conclusión va a ser la misma. El infierno Dios lo hizo para el diablo y sus ángeles, nada más. Nada más. Pero como el hombre o el ser humano o el mundo no quiere arrepentirse por sus pecados porque hace más caso a las cosas terrenales que las cosas espirituales, va a llegar el momento que dice el Señor, hasta aquí. Por eso también nos está anticipando cómo es allá. Es igual, hablando un poco de la ley. La ley es buena. Sí. Vamos a usar los ejemplos de los profesores. Cuando el alumno hace el examen, aquí los profesores van a decir, bueno, están calificando un acierto, una palomita, 2 palomitas, 3 palomitas. ¿Están conscientes de que el alumno está mejorando? Y ustedes son capaces de ponerle un 5, un 4. Estar consciente de que él está, o viceversa, o el alumno está sacando puro X, puro mala, y le pones un 10. Es algo así similar la ley en aquellos tiempos. Pero dice el Señor, nos está diciendo, la ley es buena, pero tenemos que usarla legítimamente con sabiduría. Claro que casi no nos compete tanto pero hablando lo terrenal casi no nos compete tanto, pero hablando lo espiritual, ¿cuál es la ley de Dios? Lo estamos viendo, ya lo vimos. Tenemos que amarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que la importancia de nuestra sana doctrina es amarnos, arrepentirnos, amarnos, y el número 3,
es lo siguiente. Pero antes de entrar, el número 3, quiero recalcar algo. El conocimiento, el 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino que para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Así que aquí sí quiero que nos ayuden los hermanos, más que nada los hermanos profesores. ¿Qué quiere decir la palabra parricida? Sí. Entonces la ley, por eso usé este ejemplo del infierno. El infierno es para las personas que no se arrepientan. Y la ley es lo mismo. Sí, la ley es para las personas que matan a sus padres. ¿Verdad que es muy fuerte esta palabra? Pero por algo nos lo está dando Dios, hermanos, para no practicarlas, sino que dar importancia a nuestra sana doctrina. Y nuestra sana doctrina dice, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Sí. La advertencia de la falsa doctrina que dice, porque hay ley. Pues la ley es para aplicarla a los que hacen parricidas, matricidas, pues ahí casi viene siendo lo mismo. Los que no tienen piedad de sus padres. Sí. Para los homicidios, pues ahí ya entran los que matan. Para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Y estos quiénes son? Dios está hablando fuerte en esta mañana. Nos está diciendo, sodomitas, yo pienso, pues así lo creo yo, así lo entiendo. La otra noche el profesor Juan nos dio un estudio y habló algo de lo que hizo la creación de Dios. Y él dijo, Dios hizo varón y hembras, nada más. ¿Verdad, hermano Juan? Así dijo usted, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir con estos? Entonces, nosotros somos varones y mujer, nada más, no puede ver otras cosas. Pero la falsa doctrina, ¿qué te dice? No, hoy en día, ¿qué estamos viendo? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de esas cosas, cuídate de esas personas. ¿Sí estamos entendiendo, verdad, hermanos? Es que la palabra de Dios, por eso les dije que es muy fuerte. Para mí, cuando yo lo estaba ahí estudiando, sí es muy complicado, es muy fuerte. Pero también hay que saber, ya es tiempo de, hermanos, que también Pablo nos dice en otra porción de la palabra que no todo tiempo vamos a comer comida blanda, sólida, ¿no? Ya deberíamos de comer también, cambiar nuestra comida, lo cotidiano, pero lo espiritual es lo mismo. Ahora sí que no es para ofender, pero la palabra del Señor nos está diciendo así en esta mañana. Entonces, nuestra sana doctrina es amar, honrar a tu papá, a tu mamá.
¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero la otra contraparte, ¿qué te dice? No, pues tu papá cometió un error y mátalo, ejecútalo. No. Bueno, seguimos, hermanos, seguimos. Dice la palabra del Señor: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores y para los mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Sí, pero yo quiero más o menos que estudiemos las cosas, las palabras que viene aquí, la palabra del Señor, que son muy fuertes. Estos son, dice acá, querían ser doctores de la ley, bueno, desobedientes para los impíos pecadores. Yo quiero que estudiemos la palabra profanos. ¿Qué es la palabra profanos? Ayúdenos, hermanos profesores, para que vayamos sin duda en esta mañana, salimos con gozo, con alegría en la casa del Señor. ¿No? Le damos la interpretación que yo pienso, que yo quiero, como lo dijo hace un ratito, sin estudiar, sin analizar. Entonces eso pudiera ser un problema, que malinterpreta la palabra de Dios y hace su voluntad y hace como quiere, y de la palabra de Dios no cumple nada. Sí. Es decir, o sea, si el hermano Misa nos dice, saben que cuídense de estas cosas, pero yo digo, pues, así dice él, pero yo tengo mi pensamiento, mis ideas, y él sin que se dé cuenta yo lo practico, porque así me nace hacerlo, en contra de lo que él me está diciendo. Así hacían los fariseos en aquel tiempo, que querían, y saben cuál es por eso no querían, ¿sabes cuál es la conclusión? ¿Y por qué no querían con Jesús estar? ¿Por qué no estaban de acuerdo con Jesús? Ya lo dijo el hermano Juan. Porque ellos traían su ley y lo practicaban a su conveniencia. Querían hacer mejor que Jesucristo. Y un ejemplo está aquí. San Juan, capítulo 9, versículo 24 y 26, porque la historia empieza desde, pero ya más no, yo nomás quiero que vayamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 9. ¿24 y 26? A ver, por favor, hijo Uciel, de la lectura de la palabra del Señor. San Juan capítulo 9, versículo 24 al 26. Amén. Esta historia nos está hablando de que había un ciego
Dice la palabra del Señor que de nacimiento. Pero cuando pasó Jesús por allí, donde estaba el ciego, entonces Él tuvo misericordia del ciego y le dio la vista. Pero allí estaban los que no aceptaban los milagros del Señor Jesús en aquel tiempo. Y estaban diciendo, no, es que mira, ¿sabes qué? ¿Quién te dio la vista? No, pues el Señor Jesús. Ah, pues tú vas a decir que no fue Él. O sea, siempre vamos a tener obstáculos en nuestras vidas. Siempre. Y no digas así. Y al final de cuentas de lo que hicieron, de todas maneras expulsaron a este ciego. ¿Por qué? Porque no querían que las cosas que Dios hacía se extendieran. ¿Sí? Igual hay, vuelvo a decir, hay fariseos en nuestras vidas espirituales. Hoy en día, llámese disque amigos, porque yo ya tengo la experiencia, hermanos, y se los digo de corazón, no hay amigos, entre comillas nomás son amigos, no hay amigos, y se los digo así de frente, no hay amigos. Hermanos en Cristo sí hay, pero amigos no. Por eso dice la palabra del Señor, somos una familia en Cristo, somos hermanos en Cristo, y tenemos que amarnos unos a otros. Por eso, hermanos, que tenemos que seguir adelante. La importancia de nuestra sana doctrina es que Dios hace milagros. Sí. El tercer propósito de nuestra sana doctrina, el primero, ¿cuál es? De lo que estamos hablando hoy en día. Nuestra sana doctrina dice que Jesucristo vino a morir por nosotros. Tenemos que arrepentirnos. El segundo es amar al prójimo. Y el tercero es que Dios hace milagros. Seguimos y con esto terminamos. Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 11, para que llegamos a la conclusión y al final de nuestro tema de esta mañana. Voy a recalcar de leer del versículo 10, dice: para los fornicarios, este es de la ley, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendada. Sí. ¿Cuál es? La falsa doctrina dice que no tenemos que amar, no tenemos que hacer estas cosas por lo que tú estás haciendo. Ellos los toman como un cuento, como una fábula, como así. Y con esto terminamos, hermanos. Nuestra verdadera y sana doctrina es lo que dijo el hermano Misael hace rato. Fíjese que cuando él mencionó estas palabras, yo dije no, y Dios está que no tuvimos ese acuerdo de decir las palabras, pero iniciemos con esas palabras y vamos a terminar con esas mismas palabras. A lo mejor ustedes se los olvidó, pero también a mí también ya se me olvidó si no lo hubiera yo escrito. Nuestra sana doctrina y nuestra encomienda es esto. Mateo capítulo 28, con esto terminamos, hermanos. Mateo capítulo 28, de los versículos 18
El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, de los versículos 18 al 20. Y hermanos, en reverencia de la palabra, vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo juntos, y dice así, y con esto terminamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra sana doctrina. ¿Sí? Cuando tú crees, tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Cuando tú crees que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, el cuarto paso de nuestra la importancia de nuestra sana doctrina es ir y decir a tu amigo, a la gente, a tus parientes, a tus vecinos, que tenemos que aceptar. Y después de que aceptar que Jesucristo vino a morir por ti y por mí, tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa es nuestra sana doctrina, la importancia de nuestra sana doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo: mira, ¿sabes qué? Esto nos dice el Señor y tenemos que caminar. Y vamos a seguir viendo el tema de la vida de Timoteo, y ahí viene más cosas. Y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a terminar con nuestro mensaje de este día, y agradeciéndole al Señor que Él nos ha dado esa oportunidad de estar en su casa. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo, y Señor, ayúdanos. Ahora sí, Padre, queda en cada uno de nosotros de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Pero también, Padre, te pido tu dirección sobre cada uno de nosotros, que tú nos fortalezca, Padre, y tú nos ayudes a caminar siempre contigo, Padre. Y Señor, pues no nos queda nada que decir, Padre, solamente agradecerte, Padre, por este tiempo que tú nos concedas, por este tiempo, Padre, que tenemos esa libertad, Padre Celestial, para aprender tu palabra. Señor, quédate con nosotros el resto de esta tarde, y para el día de mañana también, Señor, te pedimos tu dirección sobre los trabajos cotidianos, Padre Santo, sobre nosotros los hermanos que están estudiando, sobre los que están trabajando, y sobre todos, Padre Celestial, necesitamos de ti, y te pedimos tu dirección sobre cada uno de nosotros el día de hoy, el resto de esta tarde, y el día de mañana, y todos los días, Padre Santo. Así como dice tu palabra, Señor, que lo entendemos y que lo afirmamos así, que todos los días de nuestras vidas vas a estar siempre con nosotros, Padre. Te agradecemos por esas palabras y te lo pedimos humildemente, que lo sigues amando unos a los otros. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.